¿Cómo poder andar en las pisadas del gran maestro? La lección de esta semana nos dice que andaremos como Jesús anduvo cuando vivamos como Él vivió. La pregunta es, ¿estamos viviendo como el gran maestro? La lección de esta semana nos invita a reflexionar juntos acerca de la obra y de la persona del gran siervo. Quédate conmigo, que aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. Sean bienvenidos nuevamente, queridos amigos, aquí al canal de YouTube. Yo soy tu amigo y pastor Antonio Araujo desde Perú, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y contento de poder tenerte nuevamente compartiendo conmigo el estudio de la escuela sabática. Quiero enviar un gran saludo muy afectuoso a la Iglesia Adventista en Tel Aviv, allí en Israel. Que Dios esté con ustedes, queridos amigos, que los siga bendiciendo en la gran obra que ustedes realizan. De igual manera, queremos recordarte que tenemos el canal de YouTube, tenemos las redes sociales, si es que quieres seguirme, tenemos sobre todo nuevos materiales que vamos a empezar a compartir aquí en el canal. Así que si quieres estar al tanto de todo lo que vamos a compartir, te invito a que puedas suscribirte al canal, activa la campanita, así vas a saber en qué momento subimos un nuevo contenido. La lección de esta semana, la lección número 9 de la escuela sabática, está enfocada justamente en el libro de Isaías capítulo 41. Y vamos a hablar acerca de la obra y de la persona del gran siervo. Así que quédate conmigo, que vamos a empezar en este momento nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Una nación de siervos. Vamos a abrir la Biblia, acompáñame. Isaías capítulo 41, versículo 8 dice la palabra: Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí habla de un siervo, y este siervo tiene un nombre, ¿verdad? Se llama Israel o Jacob. Pero es interesante que en Isaías 42, allí nada más un capítulo adelante, en el versículo 1, menciona lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Este es mi siervo, yo lo sostendré. ¿Cuál es la diferencia entre Isaías 41, versículo 8 e Isaías 42, versículo 1? La diferencia es que en Isaías 41 menciona el nombre del siervo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jacob. Mientras que en Isaías capítulo 42 ya no hace mención del siervo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es que existen dos tipos de siervo. Un siervo colectivo y un siervo individual. ¿Quién era este siervo colectivo? Era justamente Jacob. Y no me refiero de la persona de Jacob, sino del pueblo, es decir, de Israel. Tú recuerdas que Dios quería que su pueblo sea los encargados de predicar las buenas nuevas a las otras naciones. Ellos eran Jacob, ellos eran Israel, ellos tenían un objetivo que cumplir. Por otro lado, tenemos un siervo individual que tendría que realizar una obra especial en favor de la humanidad. ¿Quién era este siervo? Bueno, ya lo sabemos, era justamente Cristo Jesús. Pero antes de hablar un poquito del siervo, quiero que empecemos definiendo la palabra siervo. Siervo en el idioma hebreo es Eved, así como suena, Eved. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta el significado original o la palabra original? Porque Eved tiene una doble connotación, es decir, Eved tiene un doble significado. Porque a veces pensamos que siervo es alguien que simplemente está subordinado y recibe órdenes. Bueno, la palabra Eved en el hebreo no significa eso. Eved tiene doble connotación. Número uno, significa adoración. Esto es maravilloso, porque el que sirve a Jehová no sirve por obligación. ¿Te das cuenta? El que es siervo de Jehová, tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios. El que es siervo de Dios no sirve a Dios por miedo o por obligación, sino ¿por qué? Por adoración. La palabra Eved tiene una connotación de adoración y número dos de servicio. Esto es maravilloso porque cuando nosotros unimos estas dos palabras, adoración y servicio, podemos decir que servir es una manifestación externa
de algo interno. Es decir, yo sirvo a Dios, yo sirvo a mi prójimo, yo hago el bien a los demás porque en mi interior tengo a un Dios que adoro. ¿Te das cuenta? Esa es la clase de personas que Dios quiere dentro de su pueblo. Personas que amen, que adoren y que los sirvan, no por obligación, no por miedo, sino por amor. Por eso es que el título lleva una nación de siervos. Ahora, ¿cuál es el papel de la nación como sierva de Dios? Vamos a ver un poquito lo que dice Isaías capítulo 41, versículo número 8. Esto es importante poder entenderlo. Dice la palabra de Dios allí: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo pregunto, ¿por qué Jehová diría a su siervo Jacob, a su pueblo, no temas? ¿Habría algún temor en el pueblo? ¿Habría algún miedo dentro de la nación israelita? Claro que sí, de hecho no había uno, habían muchos temores. El pueblo había sido invadido una y otra vez, habían sido llevados cautivos una y otra vez, claro, por sus errores, pero ellos sentían miedo, ellos tenían temor. Entonces lo que Jehová les dice es, no tengan miedo, yo los voy a ayudar. No tengan temor porque yo voy a estar con ustedes. Yo voy a hacer que ese objetivo de que sean mi nación y que sean luz para el mundo se pueda cumplir. Y sabes, Dios te dice también exactamente lo mismo. No tengas miedo porque Él está contigo. No desmayes porque Él es tu Dios. Y Dios te ha llamado también a ti. ¿Dónde estás? En el trabajo que te encuentres, ahora en casa o en el carro. Dios te ha llamado para que donde estés tú seas una luz para los demás. De repente tu familia es inconversa. De repente tu esposo es inconverso. De repente tus hijos se fueron de la iglesia. O en la universidad tus amigos se burlan de ti. Allí donde estás, Dios también te llamó para que seas luz. Así que recuerda, no tienes que temer. Pero no es solamente eso. Hay un texto interesante que es el versículo 14. No temas, gusanito de Jacob, vosotros, los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Dios de Israel es tu redentor. Miren, aquí Jehová se presenta como socorro y como redentor y santo de Israel. Pero lo que más me llama la atención es la forma como el Señor habla a sus hijos. Es cierto que Jehová nos compara con un gusanito, y lo vamos a ver en este momento por qué. Pero esta forma tierna de decirnos, no tengas miedo, no tienes por qué atemorizarte. ¿Y por qué un gusanito? Como dice el texto bíblico. Es que el gusanito es fácil de pisarlo y es indefenso. Así somos nosotros sin Dios. Frágiles, fácil de ser pisoteados e indefensos. Miren, nosotros, amigos queridos, sin Dios no somos absolutamente nada. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Por eso de repente en este día yo hablo para algún gusanito de Jehová. Alguien que está intentando hacer su vida lejos de Dios, intentando hacer crecer su negocio o hacer de su vida lo mejor lejos del Señor. Mira, sin Dios no eres nada, gusanito de Jacob. ¿Me dejo entender? Recuerden que somos una nación de siervos porque tenemos a un Dios a quien nosotros adoramos. El día lunes de la lección lleva por título Siervo Individual Anónimo. Ya hemos visto en el día domingo acerca del siervo colectivo que es su pueblo, su nación. Ahora empezamos a ver acerca del siervo individual. Vamos a entender esto en Isaías capítulo 42 y vamos a empezar leyendo el versículo número 1 que dice lo siguiente: Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Este texto que acabamos de leer tiene una gran cantidad de temas que podríamos empezar a hablar, pero yo, por el tema de la lección, solo quiero resaltar dos temáticas de este versículo número 1.
En la primera parte de la lección, si tú ves allí en tu lección, dice, ¿cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu? Y ahí hay una cantidad de respuestas, ¿no? Personalmente, las 5 alternativas cumplen en la persona de este siervo. Pero, ¿quién es este siervo? Y miren, acá hay 2 frases en el versículo 1 que son muy conocidas para nosotros si es que te has dado cuenta. Voy a volver a leerlo, ¿ok? Versículo 1 que dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Tú recuerdas alguna historia del Nuevo Testamento donde el cielo se abre, el Espíritu Santo se posa sobre el siervo y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué dice? Contentamiento. La expresión de contentamiento de Mateo 3:17, que es el texto que ahora te he comenzado a ejemplificar, es la misma expresión que Jehová utiliza para hablar del siervo de Isaías 42:1. Pero no es solo eso. Más adelante el texto continúa diciendo, he puesto sobre él ¿qué? Mi espíritu. Es decir, este siervo no solamente sería de agrado de Jehová, sino que sobre este siervo se colocaría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer justicia. Ahora, yo quiero que vayas rápidamente a tu Biblia en Lucas 4:18. Vamos a ir rápidamente. Lucas 4:18 y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué decía Jehová del siervo? Que el Espíritu estaría sobre ¿quién? Sobre el siervo. Y ahora, ¿quién dice esto? Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a cautivos, para dar vista a ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, yo pregunto, este siervo de Isaías 42, que traería justicia a las naciones, ¿no es el mismo Señor Jesús que habla Mateo y que habla Lucas? Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo la Biblia tiene una gran relación. Pero no es solamente eso, vamos a avanzar un poquito y vamos a leer ahora el versículo número 3, que dice en la palabra de Dios, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. ¿Qué significa caña cascada y qué significa pábilo? Bueno, aquí en Perú se dice pabilo, ¿no? Que es ya una expresión más adecuada a nosotros. Pero permítanme empezar por caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? Básicamente, una caña cascada es una caña seca, es una caña frágil. Es decir, el ciervo no vendría a quebrar a los frágiles, no vendría a sobreponerse de los más débiles. El que vendría a hacer justicia, vendría a traer paz a los más frágiles de corazón. Eso significa caña cascada. ¿Y qué significa ahora que no apagaría el pábilo? Pábilo es la mecha, una mecha encendida, ¿no? Una mecha que trae fuego. Y lo que pasa es que muchos en la vida espiritual se van apagando. Empiezan encendidos en la fe, encendidos espiritualmente. Van temprano a la iglesia, estudian su lección, comparten, dan estudios bíblicos, pero pasa el tiempo y esa mecha encendida que comienza a apagarse, ya uno comienza a caer en la rutina, comienza a caer en el conformismo, quizá vea a los demás que no son como él y todo lo demás. Bueno, lo que Jehová dice es que este siervo no pagaría la mecha de esta persona, no pagaría su vida espiritual, sino que le daría nuevamente una fuerza para seguir adelante. Es decir, en conclusión, en este día lunes, amigos, Cristo Jesús, el siervo, vendría para estar del lado de los más débiles, de los más sufrientes, de los más pobres, de los más frágiles. Cristo vendría a ponerse del lado de aquellos que por alguna razón la mecha de su espíritu se apagó, que quizá la rutina los agarró tan profundamente que se sienten cómodos en su zona de confort espiritual. Cristo viene justamente a hacer esa obra por nosotros, nuevamente a encender esa vela
que ya se apagó en nuestro corazón. Y algo que es muy importante en esta parte es mencionar que Jesús no da a nadie por perdido. Nosotros sí. Para nosotros es fácil juzgar, para nosotros es fácil criticar, para nosotros es fácil señalar. No nos importa lo que esté pasando en su casa, no nos importa que aquella persona perdió el trabajo, etc. Dios no es así. Y lamentablemente, muchas veces nosotros no somos como Dios. Dios no da por perdido a nadie. Y la pregunta es, ¿será que tú con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos, ya diste por perdido a alguien que aún necesita de la gracia de Dios? El día martes de la lección lleva por título El Mesías persa. ¿De quién está hablando en este día martes de la lección? Bueno, este está en el contexto de Isaías 44:26 a Isaías 45:6. Yo quiero leer rápidamente Isaías 44, versículo 28. Dice lo siguiente: yo soy el que dice de Ciro. ¿Ustedes recuerdan acerca de Ciro, queridos amigos? ¿Quién fue Ciro? ¿O qué profeta de Dios trabajó en el tiempo de Ciro? Daniel, ¿verdad? Y esto lo tenemos justamente en el libro de Daniel. Justamente Ciro el persa. Pero es interesante que aquí dice lo siguiente: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. ¿Tú recuerdas que en el tiempo de Nehemías, cuando Esdras y Nehemías empiezan a construir, Nehemías regresa del cautiverio, ¿con qué rey se encontraba Nehemías en aquel tiempo? ¿Quién fue el rey que dio el visto bueno para que comenzaran los judíos a regresar a su nación? ¿No fue Ciro? ¿Sabes qué? Esta es una profecía. Yo te digo, Ciro aquí, en Isaías 44, versículo 28, Ciro no existía. Ciro no había nacido. Esto fue escrito 1 siglo y medio antes que Ciro existiera. Y ya Jehová estaba hablando no solamente de la salida y de la reconstrucción de su templo y de su ciudad, sino que menciona con nombre propio al rey que serviría como un lazo de esperanza para su nación. ¿No es maravillosa la palabra de Dios? Ahora, Isaías 45, miren lo que dice el versículo 1. Así dice Jehová a su ungido. ¿Quién es el ungido? A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Increíble. ¿Cómo Dios puede llamar ungido a un rey pagano? Ahí te das cuenta que Dios tiene ovejas en diferentes rediles. Yo siempre he dicho, el hecho de que seamos adventistas no nos garantiza que seamos salvos todos, ¿verdad? Ni tampoco somos adventistas ya para creernos que somos exclusivos de Jehová. No, mis queridos amigos. Jehová tiene ovejas en diferentes rediles que a su tiempo van a ser llamados. Un ejemplo, Ciro. Y lo llama como ungido. Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra ungido? Porque la palabra ungido que está aquí en hebreo es Mashiach, de Mesías. ¿Te das cuenta? Dios llama a Ciro como Mesías. El día miércoles de la lección lleva por título Esperanza por anticipado. Es justamente lo que mencionamos en el día anterior, ¿no? Que Dios estaba dando esperanza a un pueblo que aún por sus calamidades seguía sufriendo. ¿Saben? El mensaje básico de Isaías es el siguiente: confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico y no en otros poderes. El pueblo cometía el error de confiar más en reyes paganos o en gente visible que en Jehová de los ejércitos. Y quizá ese también puede ser nuestro problema hoy en día, que es más fácil para nosotros confiar en lo que vemos, en lo que hacemos o en lo que nosotros creemos que podemos realizar y dejar a un lado a Dios. Y cuando ya no hay solución, ahora sí voy ante el Señor. Bueno, es interesante lo que dice Levítico capítulo 26. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo número 40, que dice lo siguiente: entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y también porque se opusieron ante mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos.
No es que Dios quería hacer entrar en la tierra de los enemigos a su pueblo, sino que la constante desobediencia y la constante rebeldía hacía que el mismo pueblo se aleje de Dios y se acerque más al enemigo. El texto continúa diciendo, versículo 41, la parte final, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Lo que Dios espera es que cuando nosotros nos alejamos del Señor, reconozcamos que estamos lejos de Él. Pero no es solamente eso, dice, y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y haré memoria de la tierra. Lo que quiere decir este texto es que Dios no desampara a sus hijos que se confiesan. Si tú sabes que estás en falta con el Señor, no vivas así, no continúes en ese estilo de vida. Debes, por favor, venir a Jehová, porque Él es amplio para dar perdón a sus hijos. Todo aquel que desea volver a Dios puede ser salvo. Y es el mensaje justamente que nos deja el día miércoles. Dios no abandona a sus hijos. Dios nos da una segunda oportunidad y Dios quiere darnos salvación. El día jueves de la lección lleva por título Un siervo que siente y que sufre. Miren, Dios emplea al siervo ¿para qué? Para recuperar la nación de Israel y a fin de qué? De que esta nación sea una luz para todo el mundo. Pero es interesante, veamos qué nos dice Isaías capítulo 49 versículo 1. Dice lo siguiente, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Hablaba la multitud, hablaba la gente. ¿Y cuál es el mensaje? Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Es decir, este siervo que sería el libertador del pueblo, estamos hablando de Jesús, este siervo sería conocido antes que naciera y apartado para un propósito en especial, así como Isaías, así como Jeremías lo fue en su momento. Este siervo Jesucristo, dice el versículo número 2, puso mi boca como espada afilada. Ahora, es interesante porque esta expresión espada afilada es la misma que aparece en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo o de dos filos, ¿no? Que penetra hasta el alma. Es maravilloso porque el mensaje que predica este siervo es un mensaje que llena, que llega allí donde nadie puede llegar, que te hace ver tu condición humana que no quieras reconocer. Esa es la boca de Jehová hablando. Cuando Jehová hablaba, cuando Cristo hablaba, las personas realmente sentían dolor por la situación que vivían, porque nadie hablaba como Él habló. Y más adelante en el versículo 7 nos dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Lo que vemos aquí es un poquito lo que vamos a ejemplificar más a detalle en Isaías cuando lleguemos a Isaías 53. Lo que está hablando aquí el texto es justamente el menosprecio por los hombres hacia este siervo. Pero llegaría la hora cuando las personas caerían ante él. Veamos lo que dice la parte final del versículo 7. Dice, lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Cristo fue menospreciado, Cristo fue golpeado, fue azotado, fue burlado, pero llegará el día cuando muchos que lo crucificaron, cuando muchos de los que se burlaron, lo reconocerán de rodillas como el Dios de toda la humanidad, el Dios del universo, Jehová de los ejércitos y el Rey de Reyes. El versículo 4 nos da también una gran lección que dice lo siguiente, pero yo dije, habla ahora el siervo, habla ahora Jesús, habla Cristo, habla el Mesías y dice, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. ¿Alguna vez te has sentido así, desanimado? ¿Sientes que lo que haces no sirve? ¿Sientes que lo que haces no está influenciando en nadie? ¿Sabes? El ministerio de Jesús, que fue un ministerio excepcional y único, fue un ministerio también donde Jesús tuvo que aprender a depender del Padre. ¿Tú acaso crees que Jesús nunca se desanimó? ¿Cuántas veces viste llorar a Jesús? Más de una vez.
¿Por qué? Porque había momentos en el que él también se sentía solo. Y lo que dice el versículo 4 es justamente eso, ¿no? Que habría momentos en el ministerio de Cristo donde se sentiría abandonado, donde sentiría que los discípulos a quienes él daba enseñanza no entendían el propósito de su existencia en la tierra. Y sabes, quizá hoy en este día, yo te estoy hablando a ti que te encuentras desanimado, desalentada, de repente no quieres más ir a la iglesia, de repente tuviste un problema en la iglesia, no quieres ver más a los hermanos. Mira, sabes, Dios, tu creador, tu Padre, Él te ama con todo su corazón. Y Él no desearía verte así. No puedes vivir desanimado toda tu vida. Tienes que levantarte, tienes que retomar fuerza. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice la parte final. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa, ¿con quién? Con mi Dios. Hermanos, tú no esperas recompensa de otro ser humano. Tú no esperas recompensa de tu familia, ni de tus amigos. La recompensa más grande es la recompensa que Dios tiene para ti si en este momento dejas de temer, dejas de sufrir, te animas, te reanimas y en el nombre de Jesús sigues adelante. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que en Jehová tenemos recompensa. Quizá humanamente esperamos alguna recompensa aquí, pero déjame decirte que esa recompensa que esperas no es la mejor. Dios tiene mejores recompensas para ti. ¿Y sabes cuál es? La vida eterna. Yo te pregunto, ¿acaso algo más en esta tierra se puede comparar con la vida eterna que Jehová te quiere dar? Claro que no. Por eso, como decía un himno antiguamente, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Hoy quizá nos toca pasar momentos de dificultad, pero llegará el día cuando el sol vuelva a brillar en nuestra vida. Queridos amigos, yo quiero concluir con la cita que está en Obreros Evangélicos, página 120, allí en el día viernes, que dice: en la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y mucha sabiduría. El Salvador nunca suprimió la verdad, sino que la declaró siempre con amor. Y este es un punto importante. El ministerio de Jesús fue un ministerio de amor. Él hacía volver a pecadores, pero con amor, no con odio, no con crítica. Y si hay algo que tenemos que aprender hoy es justamente eso. Tenemos que aprender a amar a las personas y ayudarlas a salir adelante sin criticarlas. Continúa el texto diciendo: Él nunca fue rudo. Nunca dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria en un alma sensible. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido de palabras a las personas? Jesús nunca hizo eso. Nunca censuró la debilidad humana. Denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando él pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Amigos, tenemos que aprender a vivir como él vivió, a hablar como él habló, a amar como él amó y a enseñar con el ejemplo como él nos enseñó. Recuerda, nuestra misión en esta tierra es ser una luz para el mundo. Nuestra misión en esta tierra es no dar a nadie por perdido, porque en Cristo Jesús siempre habrá una oportunidad. Servir y salvar. No te olvides de eso. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.